9:24 de la mañana, Manuel Llamas Fraga, director del Instituto Juan de Mariana. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hemos conocido datos y datos de inflación. Aquí en España parece que la inflación de alimentos 7,3% en el dato interanual que hemos conocido de 2023. Da respiro según el dato oficial, pero hombre, no está dando mucho respiro al ciudadano de a pie, ¿no? Con una inflación del 7,3% en alimentos. Bueno, para nada, de respiro absolutamente nada. Para empezar hay que comentar que este repunte de la inflación, aunque la inflación se esté moderando, esto significa que los precios siguen subiendo y siguen subiendo además de forma sustancial. Es cierto que no ha habido variación en el índice general de mes a mes, es decir, el mes de diciembre con respecto al mes de noviembre, pero la inflación sigue estando por encima del 3% y la inflación subyacente próxima todavía al 4%, eliminando alimentos y eliminando energía. La cuestión es que la inflación es un impuesto invisible que va haciendo mella sobre el bolsillo de los ciudadanos y también elevando el coste de las empresas mes tras mes. ¿Y esto por qué es relevante? Porque acabamos de publicar hoy mismo precisamente un informe en el Instituto Juan de Mariana en donde ponemos negro sobre blanco al incremento de la inflación bajo el mandato de Pedro Sánchez desde el año 2018. Pues bien, la subida acumulada de precios en España desde el año 2018 es del 17% y esto se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para un trabajador medio de más de 600 euros. En el caso de un hogar donde tanto la pareja trabaje, la pérdida de poder adquisitivo rondaría los 1.200 euros. En esto se traduce realmente el impacto de la inflación, en un impuesto invisible que va deteriorando el poder de compra de las familias y elevando además el coste de las empresas. Y esto además le sumamos que el gobierno de PSOE y de Sumar se ha negado de forma absolutamente inconcebible a deflactar el IRPF, es decir, a adaptar las tarifas impositivas al crecimiento de los precios, pues el impacto todavía es mayor, porque la no deflactación del IRPF en los 2 últimos años ha costado a los españoles del orden de 25.000 millones de euros. Es decir, no solo están subiendo los precios por encima de los salarios, con lo cual estamos perdiendo dinero, nos estamos empobreciendo, sino que además el gobierno de Pedro Sánchez, en su ansia absoluta y desnortada de expolio fiscal, está subiendo los impuestos por la puerta de atrás. En Estados Unidos hemos visto un comportamiento de inflación también sorprendente. ¿Tienes la impresión de que está volviendo a repuntar la inflación y eso que el petróleo sigue todavía contenido, aunque hoy repunte está cerca de los $80? Bueno, el dato de inflación en Estados Unidos ha sorprendido porque se trata de un repunte y esto, digamos que rompe la tendencia de moderación de precios que se venía registrando en los últimos meses. Desde mi punto de vista, responde a un repunte coyuntural. Un repunte absolutamente coyuntural que tiene que ver fundamentalmente con los precios inmobiliarios y que, desde mi punto de vista, no modifica la tendencia de moderación de precios que se viene registrando en Estados Unidos. Dicho lo cual, y para mí esto es lo relevante, el mercado, como bien analizáis día tras día, está descontando una reducción bastante rápida y bastante intensa de los tipos de interés a nivel global, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Desde mi punto de vista, insisto, yo creo que esas expectativas se pueden ver truncadas porque si bien es cierto que es evidente que se está produciendo una moderación en el alza de precios, insisto, los precios siguen subiendo pero a un ritmo más lento del que subían hace un año, tanto en Estados Unidos como en Europa. Nada apunta a que la inflación se vaya a mantener bajo control, es decir, por debajo del umbral objetivo de los bancos centrales, que es el 2%, a corto plazo. Es decir, si bien la inflación ha repuntado en Estados Unidos de forma coyuntural por encima del 3%, la tendencia sigue siendo de moderación. Esto no significa que la inflación vuelva a acelerarse, pero tampoco que vaya a caer de forma sustancial. De hecho, las
previsiones razonables para el conjunto del año 2024 es que la inflación general en Estados Unidos se mantenga en el entorno del 3%. El 3% es una inflación superior a la de los objetivos base de los bancos centrales. Y eso significa que si bien es posible que veamos un frenazo en las subidas de tipos de interés que se han puesto en marcha en los últimos trimestres por parte de los bancos centrales para frenar la escalada de precios, eso no significa que se vaya a traducir ahora, a lo largo de los próximos meses, en una rebaja sustancial de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Yo creo que en este sentido los mercados o las expectativas de los mercados están siendo excesivamente optimistas sobre la rebaja de los tipos de interés. Los bancos centrales, si no logran reducir la inflación por debajo del 2%, es posible que puedan aplicar alguna rebaja. Es posible que no apliquen subidas, pero desde luego, si la economía no entra en recesión y especialmente si la economía no empieza a destruir empleo de forma masiva, y nada apunta a eso, especialmente en Estados Unidos, yo desde luego no veo rebajas sustanciales, continuadas y fuertes de los tipos de interés a lo largo del año 2024. ¿Cómo ves la fotografía general aún así, volviendo aquí a España? Después de lo que vimos en el Congreso durante la semana, ¿cómo puede afectar esa estabilidad tan pequeña, tan corta, tan débil al conjunto de la economía y a la inversión que viene desde fuera? Es decir, ¿cómo nos están mirando ya desde fuera con el capítulo además que vivimos esta semana? Bueno, José Antonio, yo creo que la respuesta es que no nos está mirando. La inversión extranjera, España no está en el mapa. Esa es la triste realidad y además se está reflejando claramente en los datos de inversión foránea. Ayer mismo conocíamos que la inversión extranjera en España, a diferencia del resto de países ricos, ha caído desde el año 2019. Las empresas extranjeras invierten cada vez menos en España y de hecho hay cada vez más empresas españolas que deciden invertir fuera o directamente que se van del país. ¿Y esto a qué responde? Pues responde básicamente a algo que ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Investors Day, se encargó de recalcar, que es la falta de seguridad jurídica. ¿Y por qué digo que Pedro Sánchez se encargó de recalcarlo? Pues básicamente porque si un presidente del gobierno de un país que en teoría es serio, responsable y fiable, tiene que pronunciarse ante cientos de inversores, tanto nacionales como extranjeros, señalando que España es un país fiable, del que se puede fiar y donde existe seguridad jurídica, es que hay dudas sobre esa seguridad jurídica. Yo no veo al presidente de Estados Unidos, al presidente de Francia, al presidente de Alemania, al presidente de Reino Unido, al presidente de Suiza, diciendo, oiga, que aquí hay seguridad jurídica. Eso ya se presupone en cualquier país serio. Que un presidente del gobierno de España tenga que salir a la palestra a decir que en España hay seguridad jurídica es la prueba inequívoca de que en España no hay seguridad jurídica. Es todo lo contrario. Es un océano de inseguridad jurídica cada vez mayor. Y la prueba es que el propio presidente del gobierno tiene que intentar convencer a los inversores de que aquí se respetan las reglas del juego. Pero ¿cómo se van a respetar las reglas del juego en un país como es España, en el que el gobierno le está prometiendo algo absolutamente legal e inconstitucional a sus socios separatistas de Junts, como es la amnistía, o como es tantas y tantas otras cosas, hasta el punto de cuestionar o de poner encima de la mesa la posibilidad de sancionar a aquellas empresas, más de 8.000, recordemos, que han salido de Cataluña desde el año 2017 debido precisamente a ese océano de inseguridad jurídica que provocaron los políticos secesionistas con la proclamación de la independencia y la celebración del referéndum ilegal. Que un gobierno se atreva a poner sobre el tapete o incluso a negociar o a plantear la posibilidad de establecer sanciones por el mero hecho de que una empresa libremente decida cambiar su sede fiscal dentro del territorio nacional, no es propio de países serios, José Antonio, es propio de países bananeros. 9:34 de la mañana. Muchísimas gracias, Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Gracias por toda esa fotografía. Buen día y buen negocio, Manuel.
Fuerte abrazo. 9:35 de la mañana, Eva Villanueva, ¿cómo marcha esta primera, un poquito más ya de media hora de cotizaciones?